Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión, como todos saben, llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy en día un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Como todos sabemos, la hierba mala crece donde quiera. Están enseñando videos que no tienen nada que ver con esta religión, dando explicaciones que son falsas y a la vez confundiendo a las personas de lo que es estas manifestaciones. En la vida que he tenido 45 años en esta religión, he estado completamente orgulloso de que proceso esta religión como es, con las reglas congas que han mandado a través de cientos de años. Hoy en día, muchas personas pueden especular sobre esta religión y cualquiera cree que es palero y que puede poner un programa en la televisión construyendo una enganga falsa, un empaca o itita inmenso que es el tarro que tiene el espejo, que es falso como está construido, y dando explicación de que si son flechitas tienen cabeza o si estas flechitas tienen cuerpo. Son todas explicaciones erróneas que quieren confundir a las personas, pero esto no va a poder ser. Cuando usted vea los videos de Tati Iraca, Batalla Mundo, va a poder expresar con clara sabiduría un trabajo alante de cualquier tataíta o yayi y le va a dar o lo va a felicitar, le va a dar la mano y lo va a felicitar por el trabajo que usted está haciendo. Estos trabajos son construidos a través de cientos de años. Son escritos de esta manera que usted lo puede estar viendo aquí y de esta manera se lo estoy dando yo a ustedes. Esto no se crea ni se inventa con firmas que se encuentran en los libros de Abacuá, que no tiene nada que ver con esta religión del Palo Mayombe, a pesar de que el brujero de los ñáñigos tiene que ser Abacuá, que es el Nazacó del juego. Pero bueno, ese es otro tema que no es mi pertenencia. Pero sí quiero aclarar que las patipembas o signos del Palo Mayombe son muy diferentes a otras firmas que pudieran existir. Por eso, claramente le enseño a ustedes cómo es que funciona esta religión para que no venga nadie a engañarlos. Y ustedes, si son paleros, puedan tener un trabajo verdadero alante de sus fundamentos de enganga o alante de la enganga, que esta firma pueden ser pintadas alante de la enganga también. Claro que usted debe estar completo y tener los fundamentos necesarios, como el caracol de 7 sayas, 9 sayas, como es conocido, o el caracol de la yayi, como le dicen otras personas, donde es la puerta abierta, como hemos comentado, al cementerio, donde la enganga puede jalar espíritu sin tener necesidad de ir a enfinda al cementerio. Cuando pintamos esta caja de muertos, este ataúd, representamos a Indokin. Como hemos sabido, los tarros también representan a Centella y al propio Indokin, donde las cruces están representando la casa de Centella, que es el cementerio. Más allá de los conocimientos de muchas personas, podemos ver este signo aquí abajo que representa a Sarabanda, el dueño del hierro y del monte, en la invocación directa de Mamá Chola, ya que tiene ceros dentro. Cuando pintamos o hacemos cualquier signo de esta índole, son signos que están escritos a través de cientos de años. No puede haber inventos. Cuando el palero pinta un tarro de esta manera, donde está como echando humo, significa que se está haciendo brujería o que Centella está haciendo brujería
utilizando tarros, rellenando tarros, y muchas veces esos tarros pueden ser guindados a que cojan sereno y sol con el nombre de la persona adentro, con pimienta de Guinea, con palo vencedor, con palo caja de muerto, con palo cocuyo y otros palos más que son utilizados. Puede ser utilizado con pimienta de Guinea. También pueden echarle mancaperro o alacranes o enguembo, murciélago. Estos son quemados y echados en polvo junto con entoto o tierra de cementerio dentro del tarro donde se está representando. Y así, utilizando el nombre del enemigo dentro de ese tarro, poniéndolo boca abajo y así prendiéndole 4 velas en forma de que estuvieran velando a la persona. Si ahora aquí nosotros quisiéramos, pusiéramos en este ataúd el tarro que hemos preparado, que está representado aquí en el centro del ataúd, y pusiéramos 4 velas como si estuviéramos velando a la persona. Ay, dice carajo, dice llévatelo, dice pide, dice llévatelo, venga de los yo, dice careado, dice llévatelo, dice careado. Así mismito, el palero llora a su enemigo. Explico todos estos trabajos de guerra porque sé que han existido muchísimos abusos de paleros que están haciéndole brujería a otros paleros que no saben. Ahora van a poder defenderse de la brujería que haga cualquier tata o tataíta, no importa el que lo esté haciendo. Con estos trabajos usted va a poder vencer una guerra o poner sus enemigos en el centro de este trabajo, en el ataúd, y así, por medio de ceremonias, muchas veces full aprendida, vamos a real en contra del enemigo, alante de centella o Yaya Kenge, como es conocida. Sabemos que centella es la dueña del cementerio, la dueña de los espíritus, es sepulturera y a la vez lleva en su mano un plumero de cola de caballo. Willy y yo dicen ganga, dicen Sara, dicen cheche, dicen bacheche. Cuando hacemos este tipo de trabajo ya nos remontamos mucho más atrás todavía de las formas primitivas que no se conocen. Siempre que ustedes vean estas firmas son del Munanzo, Congo, Munda Praca, Monte Tienegá, Garabato, Mombala, Endoquín, Mayombe. Son sacadas de la cartilla y son guardadas a través de cientos de años. Cualquier impostor que esté haciendo cualquier tipo de esta firma es un impostor que está copiando lo que yo hago. Pero esas son copias baratas. Aquí usted va a ver la verdad. Usted no se va a engañar. Usted cuando vaya a hacer una pregunta, pregúntesela al Tati Iraca. No esté preguntando que si fulano, que si ciclano, que no, pregúntemelo a mí que yo le voy a decir la verdad, aunque sea dolorosa. Aquí trabajamos directamente con Guatariamba o Chosi porque estamos haciendo triángulos. Y a la vez, dentro del triángulo, estamos trabajando en este círculo con los Ceromonte Leguá, pero a la vez lo estamos haciendo con Mamá Chola, la caridad del cobre. A mí siempre me ha gustado trabajar mucho con estas identidades porque cuando Mamá Chola se pone brava hay que tenerle cuidado. Y me gusta trabajar con ella porque ella engaña a las personas con su belleza. Centella o Mamá Kenge es temida por muchos paleros. Cuando usted vaya a hacer una guerra con una persona que es palero,
Usted tiene que hacer mazangos de guerra. Usted tiene que hacer mazangos con hojas de maíz, con tierra de cementerio, muchas veces con la tierra de la esquina de esa persona, tirárselo en las esquinas y tener controladas las encilas, amarrar su propia 4 esquinas, encila o mambasiré, como es conocida, amarrar sus mambasiré y hacer mazangos de guerra, poniendo un mazango en el cementerio, poniendo un mazango en el monte, poniendo un mazango en la enganga, para usted estar fortalecido por los sitios que pudieran atacarlo. Ya que si hay un trabajo que lo hacen por el cementerio, en fin del cementerio, usted ya tiene un tratado, convenio con Centella, la dueña de los espíritus, donde no le van a poder mandar espíritus porque usted se adelantó a hacer un convenio tratado con esta identidad. Muchas veces el palero da sacrificio para que la identidad lo proteja, y al hacer cualquier trabajo, esos trabajos no surten efecto porque ya usted tiene el convenio tratado primero con esa identidad. Así sucede con el monte. Si lo van a trabajar con Sarabanda, usted hace un convenio tratado con Sarabanda, muchas veces da sacrificio de un gallo en el monte para poder entonces tener controlado esa identidad, que no le vaya a hacer daño, porque usted está en tratados con esa identidad del monte, o Sain, o Lucero, el lenguaje cuyo. Por eso tiramos mazango en las 4 esquinas, tiramos mazango la mambasiré, tiramos mazango en Enfinda, tiramos mazango en el monte, en Monanfinda, y muchas veces hacemos convenio tratado que guindamos con Guindabela, Sacaempeño, Rompecompone, para que desbarate cualquier identidad que viene enviada por el enemigo. Si cuando hacemos estas carabelas estamos poniéndoles unas flechas abajo, en convenios o tratados con Lucero Monte Leguá, pintando estas rayas y atravesando otras, donde va a estar los muertos que están trabajando, significan que son paleros. Claro que pudiera ser muchas más firmas, pero van a confundirse, tienen que ir poco a poco. Cuando hacemos este signo de arriba de este indocking, significa la fortaleza del trabajo, logrando así mantener el poder controlado de todas las identidades. Usted no puede hacer una guerra porque voy a regar una fulita pólvora y voy a mandar un muertecito. Eso no funciona así. Tienen que estar controladas los puntos importantes que se desenvuelve la religión con las diferentes identidades para que usted pueda entonces vencer la guerra. Por eso mucha gente compran cabeza y le cogen miedo a los ojos. Y esto está más que punto a punto aclarándose para que no cometan las faltas que siguen cometiendo los que están dentro de esta religión, que de la noche a la mañana quieren enseñar esta religión, que no la enseñan ni como es verdaderamente esta religión. Para mí es un orgullo poder expresarle a todos ustedes la forma primitiva de mi Munanzo Congo. De esta forma desempeño el poder que poseen estos espíritus, los inquisis de Nganga o inquisis malongo. Siempre ponemos la bola, la madre, como hemos dicho, de la red que la produce adentro de su estómago, donde puede ser utilizado y sacado pedazos de ella para hacerla polvo, junto con caicoma, hueso de muerto, con pimienta de Guinea, en nombre de la persona, para soplarlo. Los paleros siempre soplan espíritus. Los paleros hacen en polo para así poder vencer las guerras que tienen. El empolo es parte importante, el polvo, soplar polvo a los enemigos es parte importante en esta religión. Vamos a pasar a otro segmento porque este tiempo se nos puede estar agotando y verdaderamente me gustaría explicar tantas cosas que tengo que explicar que posiblemente mi vida o mi tiempo no me alcance para tanto. Vamos a pasar a otro segmento religioso. Salam aleikum para todos los tatas, tataitas allá y en aquello. Y que San Biampungo, Cutare todos los días me da güey.